Excelente día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volvernos a encontrar por este medio, dándole gracias en el nombre de Jesús por la vida de ustedes, por la vida mía, por sus familias, pero lo más importante, por tener esta oportunidad de reunirnos y de poder hablar de aquel que nos ha dado salvación y vida eterna. De verdad que es un verdadero honor que tenemos cada uno de nosotros de poder reunirnos y compartir las cosas que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título Actos de Oración. Y tiene que ver con ciertas peculiaridades que nosotros debemos tener en cuenta. A veces decir oremos sale de una manera fácil, pero resulta de que en la práctica realmente nos es muy difícil. Hay muchas cosas en contra y particularmente la mentalidad que a veces tenemos con respecto de lo que realmente es la oración. Y Dios quiere que hoy tú puedas familiarizarte con ese gran honor que nos ha dado, el honor de poder hablar con Él, de poder comunicarnos con Él. Y justamente lo que tenemos que tener claro es que precisamente orar es el equivalente a tener la oportunidad de hablar con nuestro Padre Celestial, y poder vaciar nuestro corazón, poder decirle aquellas cosas que tal vez no nos atrevemos a decirle a cualquier persona. Hoy vamos a comenzar esta predicación de este domingo con el título de Sean como niños. Yo te invito para que antes que nada nos pongamos en oración en las manos del Señor para que Él nos agudice los sentidos y para que podamos nosotros comprender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Padre bueno, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido con todo mi corazón, Señor, que le bendigas. Todos necesitamos, Señor, de tu bendición. Y qué bueno es que nosotros podamos desearnos bendiciones unos a los otros. Qué bueno que nosotros podamos orar unos por los otros, como dice tu palabra. Qué bueno que nosotros podamos tener buenos deseos para con las demás personas y no solamente centrarnos en nuestras necesidades y centrarnos en aquellas personas que están cerca a nosotros, sino también por aquellos aún que no conocemos, que nunca hemos visto, pero que a la larga, a la final, nosotros distinguimos que tienen tantas necesidades o más que las que nosotros tenemos. Hoy te invitamos, Señor, para que estés con nosotros. Nos alienta el saber que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú. En el lugar aquí donde estoy, Señor, sabemos que estás aquí en medio de nosotros porque habemos más de dos personas. Por eso te pedimos que en este día tú nos guíes. Te pedimos que en este día, Señor, tú tengas influencia profunda en nuestros corazones, que no sea un día como cualquier otro, sino que sea un día especial, en donde, Señor, podamos sentir tu contacto, en donde podamos sentir, Señor, tu influencia en nosotros, y que nuestra mente sea abierta para comprender tu buena, perfecta y maravillosa palabra, y que podamos sentirnos, Señor, complacidos y sobre todo comprometidos a ponerla en práctica. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por sus familias e hijos. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida y por esta oportunidad que tenemos de poder compartir con nuestros hermanos. Bendice, Señor, nuestro ministerio y el ministerio que tiene cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te decía que hoy vamos a tener una predicación que lleva por título Sean como niños. Yo te invito para que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. Vamos a leer esa fracción y luego vamos a pasar a la carta de los Efesios, en donde la palabra vamos a leer en el
capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. Y dijo, refiriéndose a Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hay una condición especial y no quiere decir de que nosotros mermemos en edad. Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ser como son los niños. Los niños son sinceros, dicen las cosas honestamente y si tienen alguna dificultad, la resuelven rápidamente. Dice así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora miremos lo que dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6-7, dice la palabra del Señor, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos esto, realmente lo que nos damos cuenta es que nuestro Señor está interesado en moldear nuestro carácter. A veces nosotros oramos y terminamos de orar y sin embargo estamos angustiados, afanados, hemos perdido la paz porque tal vez no tenemos la certeza de que hemos sido escuchados. Ahora yo quiero que tú comprendas lo siguiente. Cuando Dios se presenta como nuestro Padre, es precisamente para que puedas hacer una analogía con el Padre natural que hemos tenido. O digámoslo de esta manera, el Padre putativo que hemos tenido en esta tierra, porque nuestro Padre es nuestro Padre celestial. El verdadero Padre nuestro es Él. Y Él quiere que tú veas cómo nosotros hemos manejado una conducta, una actitud con un Padre, una persona que nos engendró y que está a nuestro lado. Hemos tenido confianza con esa persona. Y no solamente confianza, hemos puesto nuestra vida en sus manos porque sabemos que nuestro Padre no nos va a abandonar ni nos va a traicionar. Ahora, esto no quiere decir de que no hayan malos padres. Evidentemente van a haber malos padres. Pero el fundamento de la paternidad es precisamente el cuidado. Y nosotros hemos sido cuidados por esas personas y estamos aquí, a esta edad que tenemos, porque nosotros fuimos cuidados por esas personas. Ahora, lo que el Señor quiere es que tú entiendas en tu mente que si hay alguien que te cuida a ti por encima de cualquier persona y de cualquier riesgo, es justamente nuestro Padre Celestial. De la misma manera, Él quiere que nosotros podamos entender de qué forma nosotros podemos comunicarnos con Él. Dios quiere tener una comunicación con nosotros. Si Él hubiese tomado otra decisión a través del cual nosotros pudiéramos contactarnos, ya nos lo hubiera dicho. Jesús hacía énfasis permanente todos los días temprano, se levantaba a dialogar con su Padre. Y los discípulos que lo veían que cuando Él regresaba se veía distinto. Y no solamente distinto, en ese día ocurrían cosas excepcionales, extraordinarias. Y entonces ellos viendo todo esto, estaban intrigados porque se supone que todos los judíos eran personas de oración, sabían orar. Sin embargo, hubo un momento en que dice la palabra en Lucas, en el capítulo 11 de Lucas, le dice que uno de ellos, observándole, le dijo, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo. Entonces allí nosotros vemos que el Señor le muestra o les dice o les señala lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como se establece en los cielos. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y así sucesivamente. Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Simplemente ellos preguntaron, danos una oración
para que a través de esa oración nosotros podamos realizar las cosas que nosotros necesitamos. Lo que ellos querían era un paso a paso. Danos la fórmula mágica para que nosotros podamos orar de tal manera que podamos tener éxito. Y sabes, Dios no está interesado en eso. Y es lo que tal vez de pronto nosotros no hemos entendido. Él está interesado en ti. Él está interesado en comunicarse contigo. Nosotros estamos interesados en milagros, en prodigios, en tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos interesados con nuestro Padre? ¿Realmente estamos interesados nosotros estando en esta tierra, independientemente de los que nos rodea? ¿Estamos interesados en poder hablar con Él, compartir con Él, preguntarle cosas y poder vaciar nuestro corazón? Allí justamente es donde el Señor está apuntando. A veces estamos tan adultos, confeccionados en un pensamiento tan adulto, que solamente estamos viendo nosotros las cosas que necesitamos. Siempre estamos demandando algo. Y Dios quiere no solamente escuchar tus necesidades, sino que Él quiere escucharte a ti. Quiere escucharte cómo te sientes en esta tierra. ¿Cuáles son las incidencias que están afectando tu vida? ¿Cuál es la opinión que tienes de las cosas que están hoy rodeándonos en el orbe del mundo? Lo que está aconteciendo, las guerras, las matanzas, las hambrunas, el comportamiento de la gente, de los gobiernos, de las personas, de nuestros amigos, de la iglesia. Dios quiere escuchar contigo algo a través del cual pueda dialogar. Porque Él sabe de qué cosas tú tienes necesidades. Ahora, eso no quiere decir de que tú no puedas comunicarle esas necesidades que te están tal vez pesando en los hombros. Esas necesidades que tal vez no te dejan dormir en paz y tú quieres dormir en paz. Está bien, Dios quiere también escucharte eso. Pero por sobre todas las cosas, Él quiere escucharte a ti. Quiere escuchar tu corazón. Quiere escuchar lo que se mueve en tu corazón. Y a veces nosotros pensamos, Él mismo lo dijo en su palabra, que somos como los gentiles que piensan que a través de su elocuencia pueden convencer a Dios de las cosas que quieren. Y no se trata de que nosotros oremos con elocuencia. Se trata de que nosotros hablemos con nuestro Padre tal cual y como somos. Si tú miras, por ejemplo, cómo oramos en la comunidad, en la iglesia, cómo oramos en público, casi todos oramos de la misma manera. Y a veces nos hemos nosotros sorprendido señalando a los católicos porque rezan. Pero nosotros repetimos casi siempre las mismas cosas, como una especie de letanía. Estamos diciendo las cosas porque las hemos escuchado y entonces estamos siguiendo aquellas personas que para nosotros tienen autoridad espiritual dentro de la iglesia y entonces terminamos repitiendo lo que los demás dicen. Repitiendo cómo ora fulana o cómo ora el pastor o cómo ora aquel. Pero no has entendido que Dios te quiere escuchar a ti. Así como tu papá se ponía feliz cuando comenzaste a decir tus primeras palabras. Creo que eso fue un evento especial y maravilloso para él. Dijiste las primeras palabras y cuando dijiste la palabra papá, se quiso volver loco. Es una fiesta porque tú habías repetido esa palabra y la decías a cada momento. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que Él está abierto para que podamos hablar con Él. Ahora, te quiero decir lo siguiente, Dios no está interesado en cuánta elocuencia tú tienes. Él está interesado que tú tengas una fe de niño delante de Él. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas cuando eras niña? ¿Cómo pedías las cosas a tus padres? Siempre las pedías sabiendo que tus padres te las podían dar. Que no había, ¿qué te digo?, otro recurso para pedirle al de la vuelta, al del lado, sino que sabías que pidiéndole a tus padres podías obtener a eso que tú necesitabas. Y lo hacíamos ¿cómo? Con confianza, con tranquilidad. Y entonces los padres querían que a sus hijos no les faltara nada, hacían el esfuerzo y el día en que menos tú lo pensabas, te sorprendían con aquello que tú querías. ¿Sabes? El mayor peligro que tenemos es que somos tan adultos, tan demasiado adultos, que a veces creemos que sabemos más que Dios.
A veces creemos que nosotros sabemos todas las cosas y que nos estamos, ¿qué te digo?, comportando sabiendo lo que va a venir y lo que tiene que hacerse. Pero lamentablemente somos tan olvidadizos que no nos hemos dado cuenta en qué hemos convertido nosotros la humanidad. Y Dios está esperándonos, que es lo más increíble. Así como cuando nuestros padres nos esperaban para que nos podamos sentar sobre sus piernas, estar al lado de ellos, justamente Dios nos está esperando. Y a veces nosotros simplemente hemos pensado que la oración es como una especie de una lista de necesidades, así como cuando tú vas al supermercado, que llevas la lista para que no se te olvide, y entonces allí colocas lo que vas a comprar, y a veces nosotros exactamente nos comportamos igual. Eres la persona que nos despacha, y nosotros simplemente pedimos esto, lo otro, aquello, lo tenemos ya como que grabado, y volvemos a lo mismo. Y a veces estamos nosotros realmente equivocándonos. No, tenemos que ser perseverantes. Claro, sí hay que ser perseverantes. Pero Dios quiere escucharte a ti. Quiere escuchar todo lo que es tu vida. Quiere escuchar cómo estás sintiendo las incidencias de las cosas que estás viviendo. Él quiere saber tu opinión. Ahora, Él la sabe. Él conoce tu corazón sin necesidad de que abras la boca. Pero Él desea que tú lo digas. Él quiere que tú tengas una comunicación constante y permanente con Él. Por eso nosotros tenemos que pensar en tener una fe como niños. Es necesario que nosotros seamos como esa calidad de chicos cuando nosotros nos creamos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en casa que había una influencia, la influencia que ronda en toda Latinoamérica, una influencia católica. Entonces a nosotros nos criaron, por ejemplo, en la Navidad. Entonces nos decían que era necesario que hiciéramos una cartita pidiendo los regalos que queríamos para que se los pidiéramos al niño Dios. Así exactamente, esas eran las palabras que se usaban. Nosotros hacíamos la cartica y créanme que yo creía que el niño Dios me traía los juguetes. Y todos los amigos estábamos en ese plan, sabiendo, nos preguntábamos, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Nosotros no estábamos indagando con malicia si era el tío, el abuelo, el primo, el papá, el hermano, no. Nosotros creíamos y nos preguntábamos por dónde entras y cierran la puerta. A veces dejaban una ventana abierta para que por ahí entrara. Y entonces nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo me tirá la bolsa por ahí? Entonces la abuela decía, o la mamá decía, o el papá decía, lo que pasa es que Dios es Dios y para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes? Era la mentalidad que nosotros sabemos de que Dios es un Padre maravilloso. Nosotros hemos perdido realmente eso por una sencilla razón. Nos hemos convertido en personas religiosas, absolutamente religiosos. Entonces, como somos religiosos, tenemos una especie de un idioma engastado, como un lenguaje engastado en el cual siempre estamos repitiendo las cosas y estamos perdiendo nuestra identidad. La identidad que Dios nos puso a nosotros. Estamos perdiendo esa condición. Y lo que Dios quiere es que realmente nosotros podamos recuperar eso. Él está interesado justamente en eso. En que tengas una fe de niño. Que puedas acercarte con toda la simpleza que tienen los niños. Los niños son sencillos, son simples. Y justamente los niños son el resultado de lo que nosotros estamos haciendo en ellos. Si tú estás buscando a Dios, si le buscas y caminas con Él, tú debes ser el resultado de lo que Dios está trabajando en tu vida. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes y nuestro pensamiento y nuestra manera de hacer, entendiendo que tenemos un Dios que nos escucha. Y que no solamente nos escucha porque tenemos una necesidad. Porque qué triste que nosotros, seando nosotros hijos, simplemente busquemos a nuestros padres porque tenemos una necesidad, pero de resto nos olvidamos del asunto. Y Dios quiere que tú entiendas que Él trasciende en cada instante de tu vida y en cada situación de tu vida. Que Él desea escucharte y desea hablar contigo. Por eso la pregunta hoy de este domingo es, ¿qué hacer para tener realmente una fe de niños, para tener ese comportamiento mental de niños? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es justamente hablar con el Señor como nosotros hablamos. No necesitamos colocar nosotros palabras extrañas que no utilizamos
esa serie de palabrerío religioso, porque el Señor te quiere escuchar a ti. No quiere escuchar todo lo que los otros repiten. Él quiere escucharte a ti. ¿Cómo te sientes? Qué bueno que tú le digas en esta mañana: Señor, la verdad me he sentido tan cansado o tan cansada. ¿Cómo me gustaría darme unas vacaciones? Pero bueno, tú sabes que para salir de vacaciones, la casa, la economía, los chicos, el compromiso que tenemos, pero me gustaría, Señor, me gusta hablar contigo. Hablar de esas cosas que me gustarían como una probabilidad, no como una urgencia inmediata, pero qué bueno que me gustaría hacer esto y qué bueno que poder yo celebrarle el cumpleaños a los chicos cuando me gustaría que fuera distinto. ¿Qué tal un payaso? Dios le gusta que tú hables con él de las cosas que te ocurren aquí en la tierra. Tú tienes que entender que la vida es justamente eso, una aventura. Y nuestro Padre quiere compartir con nosotros las incidencias de esa aventura. Pero el compartir esas incidencias de esa aventura depende de nosotros. Depende de que nosotros podamos acercarnos a Él. Él está siempre esperando. Él está siempre atento a nuestras palabras. Pero lamentablemente nosotros pensamos que la oración solamente es: Señor, yo quiero que tú me des esto o lo otro. Y no hemos entendido que el asunto se trata precisamente de una comunión perfecta, de poder comunicarnos, así como lo hacía Jesús. Y creo que tal vez nosotros como cristianos no estamos viendo justamente cómo lo hacía Jesús. Jesús tocaba todo el tiempo lo cotidiano con él. ¿Por qué le gustaba realmente orar tanto? ¿Porque era un religioso? ¿O porque era menester hablar con su Padre para que lo iluminara, para poder poner delante de él las incidencias de sus pensamientos, cómo estaba observando la vida? Jesús precisamente es el ejemplo perfecto para nosotros. Nosotros tenemos entonces que pensar que Dios quiere que tú hables como tú hablas, que no necesitas de pronto tanta prosopopeya, sino simplemente derramar tu corazón delante de Él. Tú necesitas justamente palabras que broten de tu corazón, que tú puedas expresar lo que sientes, y a la larga, si estás equivocado en lo que tú sientes, le estás dando la oportunidad a tu Padre para que te corrija. Y Dios quiere eso, que tú lo entiendas precisamente. No creo que haya una grande oportunidad mayor que esa, que poder hablar con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del universo, el Dios todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque es la mejor oportunidad de todas, poder hablarle a Él, porque yo sé que me está escuchando. Tal vez de pronto tú piensas que no te respondió de inmediato. Créeme que te va a responder con cualquier circunstancia de tu vida, con cualquier circunstancia de esta aventura que tú estás viviendo aquí en esta tierra. Tal vez estás viendo un programa de televisión y ahí se te va la respuesta, en 2 o 3 palabras que alguien dice. O tal vez estás leyendo algo y de repente ahí dentro de lo que estás leyendo encuentras justamente el significado de lo que tú querías. O tal vez de pronto te encuentras con un amigo leyendo la Biblia, qué sé yo, y vas a encontrar precisamente aquello que tú estás necesitando. Dios necesita que tú abras tu corazón como un niño, que exprese todo lo que tú sientes, porque Dios ama que seamos honestos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos con Él honestos. Hay cosas a mí particularmente que no me gustan, y hay cosas que no me gustan y me desagradan. Entonces no solamente no me gustan, sino que me desagradan. ¿Y qué hago? Yo se las comento a mi Padre. Y entonces en el transcurso de los días yo puedo encontrar la respuesta y me comienza a mostrar: mira, esto pasa por esto, pero no creas que yo no estoy, oye bien, reinando. Simplemente es parte de mis gracias, dándole tiempo para que la humanidad precisamente pueda entender que las cosas por allí por donde van no son las adecuadas. Y llegará el momento en que simplemente llegará el punto en que se cerrará el telón y hasta aquí llegaron las cosas. Y entonces tú comprendes que realmente todo esto no es más que la expresión de la maldad que el hombre tiene dentro. Y tú dices: ah, Señor, ahora sí comprendí por qué razón son las guerras, por qué razón ocurren las cosas que están ocurriendo. Por eso lo primero que tú tienes que hacer es hablar como el Señor, como tú hablas, así como hablas con un amigo, así como hablas con un conocido, así como hablas con una persona que tú amas, porque a las personas que tú amas tú le abres el corazón.
Bueno, lo que Dios te está diciendo, lo primero que tienes que hacer es hablar conmigo con un corazón abierto. Dime las cosas que piensas. Es algo así como que el Señor te diga, dime lo que estás pensando, no vayas a creer que me vas a ruborizar. Yo conozco todas las cosas que tú estás viviendo, porque Él espera que tú seas honesto. Él espera que tú abordes si tal vez de pronto la situación tiene que ver con alguna situación difícil, una debilidad en tu vida. Qué bueno que tú puedas tratarla. ¿Con quién mejor para tratar ese asunto sino con Él? Y Él está esperando que tú puedas entender que Él no se va a ruborizar por lo que tú le digas. Simplemente se va a sentir realmente honrado, porque de hace tiempo está esperando, porque Él sabe lo que tú haces. Él conoce lo que tú haces en secreto. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Y Él desea que nosotros podamos realmente estar pensando en tener un comportamiento tal que podamos honrarlo con nuestros actos. Y una de las cosas que, digamos, nos conllevan o nos llevan a poder honrarlo con nuestros actos es que podamos nosotros honrarlo con nuestra comunicación. Que podamos decirle las cosas como nosotros las decimos, con las palabras que usamos normalmente. Por eso Dios nos dio el don del habla, no solamente para que habláramos entre nosotros, sino para que habláramos con Él. En segunda instancia, ¿qué tengo que tener yo? ¿O qué debo desarrollar para tener una fe de niño? Bueno, nunca olvides que estás ante tu Padre que te ama. Eso es vital, es importante. Jamás olvides eso. A veces llegamos cargados, con problemas, con situaciones, con cosas que nos pasan. Y simplemente estamos nosotros, como te digo, más pensantes, más preocupados, nosotros, por las cosas que estamos viviendo. Y nos olvidamos que tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que lo que quiere es enseñarnos a corregir el camino. Porque a veces tomamos malas decisiones. A veces nosotros nos equivocamos. A veces nosotros tomamos las decisiones más terribles. Y parece absurdo. A veces las personas dicen, pero ¿cómo es posible que esa persona haya hecho eso? Somos así. Cometemos errores y nos equivocamos. Y justamente lo que el Señor espera, tu Padre, espera justamente que tú llegues delante de Él sabiendo que Él te ama. Más allá de que te van a dar un regaño, no. Él espera que tú entiendas que Él te ama. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. Algo así como para que nos dé a nosotros fuerza. El apóstol Pablo lo estaba expresando a los romanos porque habían ciertos déficits de conducta, como nosotros tenemos nuestros déficits de conducta. Entonces mira esta palabra que hace que en lugar de que nosotros nos sintamos tan tristes, le demos gracias a Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínate, es como para que rebobinemos. Algo así como si Dios entregó a su Hijo para que muriera por mí, entonces yo me acerco con mayor seguridad delante de mi Padre porque no me va a negar lo que yo le voy a pedir. ¿Sabe? Dios quiere que tú puedas cultivar una fe con esa mentalidad de dependencia de tu Padre. Somos como niños, tenemos un Padre y entonces yo sé que mi Padre hace todo por mí, porque si ya hizo lo mayor, que fue entregar a su propio Hijo en beneficio de mi causa, ahora ¿cuánto más va a ser si le voy a pedir algo que es inferior a su Hijo? Lo que el Señor quiere es que tú tengas confianza, que no olvides que Él te ama y que no puede haber, ¿qué te digo?, cabida en el corazón para nuestra duda. Y es allí donde nosotros fallamos, porque a veces nos acercamos duditativamente. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. A veces nosotros la oración tenemos que hacerla como una proposición, porque nosotros no sabemos en el fondo a ciencia cierta si aquello realmente nos va a beneficiar. El hecho de que si Dios te otorga algo y puedas resolver algo, no quiere decir de que eso sea el beneficio total. Por ejemplo, tal vez de pronto tenemos una deuda y entonces estoy angustiado porque a los que yo le debo me están acosando, no sé qué hacer. Entonces yo le pido a Dios, Señor, mira, dame un recurso para yo, y ocurre el milagro.
Y entonces tú pagas la deuda y quedaste sin deuda. Pero más adelante, cuando sientes alguna necesidad, entonces te acuerdas y otra vez vuelves y caes a lo mismo. Porque estás pensando, bueno, la primera vez el Señor me dio, la segunda vez también y la tercera vez también. ¿Qué pasa? De que estás generando una conducta. Por eso a veces los no de Dios son más importantes y más valiosos que sus propios sí. Yo quiero que entiendas que Él está formando un carácter, está formando una conducta en nosotros. Y esa conducta nosotros tenemos que comenzar, ¿qué te digo?, a permitir que se haga en nosotros, haciéndonos como niños. Por eso tienes que entender que tu Padre te ama y tu Padre te dará lo que realmente es necesario. No lo que tú quieres, sino lo que realmente es necesario para tu vida. Él siempre estará esperándonos. Por eso Él desea que nosotros lo busquemos. Por eso nosotros tenemos padres a nuestro lado. Tenemos nuestros padres y buscamos a nuestros padres. Cuando a veces nos sentimos decepcionados, tristes, abatidos, aunque vivamos fuera, andamos buscando la casa. Tal vez la comunicación y comentamos las cosas porque queremos sentir justamente que nos abracen, queremos sentir que están con nosotros. Él te está esperando para que tú sientas justamente que Él es con nosotros. Emmanuel está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Dios con nosotros y bendito sea Dios. Por eso siempre está esperando que lo busques y que no tengas temor de tu pasado, no tengas temor de las dificultades en que has caído, no tengas temor de tus errores, sino que simplemente llegues sabiendo que Él te está esperando como un padre. Ahora ponte tú en el lugar de un padre. Tienes tus hijos, se equivocan, pasan cosas, llegan a tocarte la puerta. ¿Tú no le abrirías la puerta? Y si me dices que no le abrirías la puerta, entonces tienes que revisar tu cristianismo. Todo padre inmediatamente abre la puerta. Y todo padre, por más incómodo y molesto que esté con su hijo, lo sienta. Y entonces comienzan ahora a buscar soluciones a las situaciones que pueda tener el hijo. Por eso nos llamamos familia. En tercer lugar, ¿qué debes tener en cuenta para tener esa fe y ese comportamiento de niño? Tienes que desear que prevalezca la voluntad de Dios y no la tuya. Escúchame. Acuérdate cuando nosotros estábamos pequeños. Podíamos nosotros pedirle a nuestro padre esto, aquello, lo otro, pero muchas veces no nos daban lo que pedíamos, sino que nos daban otra cosa. Y llegaba el momento en que lo que nos daban, después al final nos dábamos cuenta que resultaba ser hasta más fantástico, más beneficioso, resultaba ser más agradable, más grato que lo que nosotros queríamos. En nuestra vida cristiana, con nuestro Padre ocurre siempre lo mismo. El patrón que tenemos que tener nosotros en la mente es que siempre el Señor nos va a dar algo mejor y mayor a lo que nosotros estamos pidiendo. A veces nosotros estamos pidiendo resolver un problema aquí. Resulta de que el Señor no solamente te resuelve el problema de hoy, sino que a través de esa resolución te arregla la vida. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Desea que, por encima de todo, desea que la voluntad de Dios prevalezca en tu vida. Así como los niños confiaban en sus padres por una sencilla razón. ¿Sabes? Cuando yo estaba pequeño, yo creía que mi abuelo lo sabía todo. Era el tipo más sabio de todo, hablaba con gente, con cosas, y yo particularmente pensaba de que mi abuelo lo sabía todo. Ahora, ¿quién lo sabe todo sino Dios? Y eso es lo que Él quiere que nosotros podamos entender, que nosotros confiemos en Él, porque la voluntad de Él es mejor que lo que yo estoy pensando. Mi voluntad es limitada. Tal vez yo veo un poquito en las cosas, pero mi papá lo ve todo, lo sabe todo y lo puede todo. Y esa debe ser tu conducta. Ese debe ser tu pensamiento. Ese debe ser el móvil que te mueve aquí en la tierra. Un padre que te ama, un padre que lo sabe todo, un padre que quiere darte lo mejor. Entonces, ¿por qué no voy yo a desear la voluntad de mi padre? Ese es el punto. Mira, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús conversaba con su padre y conversaba con su padre todos los días en oración.
hasta que llegó el momento de aquella situación en el huerto de los olivos. Y el Señor en su humanidad estaba angustiado. Y dice la palabra que sudaba como gotas de sangre. Los capilares se rompieron de la angustia que tenía. Él le dijo lo siguiente: papá, si tú quieres aparte de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero. Hazlo conforme a tu voluntad. Porque él sabía que la voluntad de poder escapar a aquella situación era buena, pero la voluntad del Padre era mayor. Por eso le valió que fuera exaltado a lo sumo y se le diera un nombre que es sobre todo nombre. El Padre estaba esperando o estaba, digamos, pensando en algo mayor y mejor para su Hijo. Exactamente lo mismo Él está pensando contigo y para ti. Está pensando siempre en algo mejor y mayor para ti. Y Él necesita que tú tengas, como te digo, ese voto de confianza, de que sepas de que tu Padre, la voluntad de tu Padre es mayor que la tuya. Por eso cuando nosotros nos acercamos con esa fe de niño, le digo: Señor, mira, yo necesito esto, pero, por favor, Señor, es lo que yo creo, pero hágase tu voluntad, porque tú, Señor, lo sabes todo y lo conoces todo. Y te pido, Padre mío, que sea por encima de lo que te he pedido, la solución que tú tienes para mi vida. Por eso tienes que creer ante todo que Dios tiene lo mejor que alguien te puede dar a ti en esta tierra. Como cuando éramos nosotros niños, ¿dónde íbamos nosotros a comer? ¿A la casa del vecino? ¿A la vuelta? No, en casa. Siempre Dios nos daba lo mejor. A veces lo mejor de pronto no era lo que los demás comían, pero siempre era lo mejor en nuestra mesa. Pero por encima de todo eso, lo mejor, nos fue formando día a día tras día, y nos convirtió en la persona que hoy nosotros podemos ser. Dios está interesado en formarte un carácter. Y Él desea que tú te dejes formar. La religión nos deforma, la religión escoge caminos, digamos, apartados de lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros seamos dóciles, que entendamos que estamos en un proceso formativo, que nuestro barro está en sus manos. Por eso cada regalo de Dios no solamente satisface, sino que forma nuestra vida. Cada regalo que Dios te da, escucha, no solamente te va a satisfacer, sino que es un acondicionador especial para formar tu vida. El asunto está en ti, en tu vida, no solamente en lo que recibes, sino en el efecto benéfico que eso va a producir en el carácter y en la conducta que debes tener. En cuarto lugar, confía siempre que vas a obtener las mejores respuestas. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 11, los versículos 11 y 12. Dice: ¿qué padre de vosotros, así hablando de nosotros, los padres humanos, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Lo que está diciendo realmente es que un padre humano siempre desea lo mejor para sus hijos. Ahora lo que yo te quiero decir es lo siguiente: tienes que comprender que tú eres el objeto del amor de Dios. Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Los pensamientos que Él tiene para ti son pensamientos de paz, son pensamientos de construcción, no de destrucción, son pensamientos de amor, son pensamientos de bondad, son pensamientos de poder hacer de ti una mejor persona cada día. Los pensamientos de Dios son buenos para con nosotros, pero ahí está el asunto, libre albedrío. A veces yo quiero lo que quiero, por encima de cualquier cosa yo quiero lo que yo quiero. Y el Señor te está diciendo: mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tienes que desearla. El Padre desea lo mejor para nosotros y tenemos que comprender que nosotros somos precisamente el objeto del amor de Dios. Y eso quiere decir de que si tú le pides algo,
conforme a su voluntad, Él te la va a dar. Si le pides algo que está fuera de su voluntad, va a retardarse, porque Él quiere que tú comprendas que a la larga aquello no es la solución para tu vida. Yo quiero que tú entiendas que nosotros, como te digo, a ver, esto es increíble. Nosotros tenemos que ser como niños en la fe, pero muchas veces nuestra mentalidad es como un niño travieso. Queremos las cosas a nuestra manera, como cuando éramos chicos que hacíamos las rabietas y nos poníamos a patalear porque se nos metía en la cabeza que queríamos esto y aquello, y cuando nos los daban al ratico dejábamos tirado aquello y ya queríamos el juguete del niño de al lado. No hemos cambiado. En nosotros está, lo único es que ha pasado a un nivel de adultos. Y lo que el Señor quiere es que tú comprendas que la mejor respuesta es la que tiene el Señor. Que de Él vas a obtener la mejor respuesta. Aún un no se puede convertir en tu mejor respuesta. Yo tengo que entenderlo, pero tiene que haber ese contacto de tú sentirte hijo y de que puedas sentir que Él es tu Padre. De otra manera no funciona. Por eso el Señor quiere que tú lo veas de esa forma, así como exactamente lo vivió Jesús en la condición de un hombre, de un ser humano. Así exactamente lo vivió, una relación con su Padre. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Padre a través de Jesucristo, nuestro Señor, porque tenemos ahora el acceso a Él a través de Cristo. Si nosotros creemos en Jesús, entonces dice de que Jesús vendría y haría morada en nosotros junto con el Padre. Entonces nosotros estamos en Jesús y estamos en el Padre. De tal manera que yo llego al Padre a través de Cristo, porque nadie llega al Padre sino a través de Él. Y Él quiere que tú lo entiendas, que confíes en sus respuestas. Ahora, ¿qué conducta debemos tener para ser esa clase de hijos, de niños en la fe? Sé constante en tus conversaciones con Dios. ¿Cómo puedes tú sostener una verdadera amistad con alguien si de pronto le hablas de vez en cuando? O cuando, por ejemplo, ¿qué te digo? Solo cuando necesitas algo es que le tocas la puerta. O sea, nos acordamos del amigo cuando hay tiempo de tormenta porque necesitamos que nos preste el paraguas. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Nos acordamos de Dios. Es más, por ahí han dicho cosas que se acuerdan del Dios bombero, algo así. Dicen como que cuando hay el incendio es que nos acordamos de los bomberos, pero mientras no hay incendio, pues no nos acordamos de los bomberos. Y entonces pasa lo mismo. Cuando tenemos necesidades, nos acordamos de Dios, pero no tenemos, cuando no hay necesidades, que estemos tranquilos, entonces no nos acordamos. Lo que Dios quiere es que tú entiendas que tienes que ser constante. Aquí en la tierra tú tienes que cultivar una relación. Si tú quieres sentir el amor de Dios, te tienes que acercar a Él. Si tú quieres sentir el abrazo de Dios, te tienes que acercar a Él. Libre albedrío. ¿Qué decides? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A qué te dedicas tú realmente? Solamente somos domingueros, vamos el domingo, porque bueno, nos quedó tiempo, porque a veces nosotros pensamos que el resto de la semana tenemos que ocuparla en todas las cosas y no tenemos realmente el tiempo suficiente para poder hablar con nuestro Padre. Cuando tú puedes hablar con Él en cualquier parte, puedes ir en el bus y puedes ir hablando con Él. ¿Te incomoda que vean que los demás, que tú mueves los labios, que puedan pensar que estás loco, que hablas solo? A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es la opinión de mi Padre. Yo necesito realmente estar en contacto con Él, porque Él es el que conoce cómo es mi camino. Él es el que conoce cómo debo hacer las cosas. Entonces yo voy a salir a comprar a cualquier cosa, ya le estoy pidiendo, Señor, que me guíe donde la pesa sea exacta, que me guíe, Señor, donde debo comprar las cosas que debo comprar, que me esté ayudando, Señor, y podemos ir incluso en el camino hasta jugando, contando cuentos, haciendo cosas. Eso hago yo. Y Dios quiere que nosotros podamos ser así. Dios quiere que tú vivas su presencia. Dios quiere justamente que tú puedas sentir la confianza de poder acercarte y que puedas tener una conversación constante con Él. Todos los días, no solamente en el momento que te levantas y te olvidas el resto del día y de pronto en la noche cuando te vas a acostar. A cada momento tú puedes estar hablando con Él. Él está siempre a la misma distancia, a la distancia de tu diálogo, a la distancia de que tú lo invoques,
a la distancia de que tú le digas, Señor, aquí estoy. ¿Qué calor hace hoy, Señor? Qué terrible el calor que está haciendo. Pero bueno, bendito sea el calor, Señor, yo no sé. Ayúdanos, por favor, con una brisa fresca. Y de repente, a los cuantos minutos o segundos, no sé, sopla la brisa y entonces tú dices, oh, gracias, Padre, ese eres tú. ¿Te das cuenta? A veces nosotros marquitamos, ¿qué te digo? Lo que podemos recibir de parte de Él, porque nosotros no estamos en esa comunicación constante con Él. Tienes que hablarle de tus expectativas, de tus dudas, de tus opiniones, de tus aconteceres diarios, de lo que tú piensas, cómo van las cosas, cómo marcha tu hijo, cómo es tu hogar, cómo es tu familia. Todo eso es importante. A él le interesa, sobre todo justamente es tu confianza. Esa confianza de que tú puedes abrir tu corazón. Por eso usa ese encuentro para adorarlo y para agradecerle. La pregunta es, ¿tienes muchas cosas que agradecerle a Dios? Imagínate, por ejemplo, no te voy a hablar de que te dio la vida, no. Imagínate solamente la posibilidad que tienes de poder mirar este mundo, de poder estar en medio de esta creación, de que tú puedas ver las rosas, las flores, los ríos, los mares, los árboles, las frutas, que puedas ir de pronto a un zoológico o viajar a otro país. Tienes todas esas oportunidades, oportunidad de conocer gentes, de hablar, de reír, de contar un chiste. ¿Por qué te ríes? ¿Tú no crees que es un regalo que Dios nos dio? Que nosotros podamos contar chistes y tener sentido del humor. ¿De dónde salió eso? Dios también tiene sentido del humor. A imagen y semejanza fuimos creados. Y es lo que quiere que tú lo entiendas. Así que busca todas estas formas para que te puedas encontrar con Él permanentemente. Tienes que ser constante, háblale de tu vida, de las cosas, sonríe de las cosas locas que están pasando a cada momento. Usa tus encuentros para adorarle. Tienes muchas cosas por agradecer. Y cuando tenemos muchas cosas por agradecer, amados, tenemos muchas cosas que decir. El sexto paso que podemos tener en cuenta para ser esa clase de personas con una mentalidad de niños, con una fe de niños, es no olvide hablarle de las otras personas. Yo recuerdo un detalle. Yo vivía en un barrio bajo, muy bajo, y Dios había sido bueno conmigo. Y esa vez, en el asunto del niño Dios, habían hecho un esfuerzo inmenso porque yo había estado pidiendo que me regalaran un camión grande. En esa época eran unos camiones que hacían de madera, pero muy lindos, bien hermosos, pintados de colores bien preciosos. Yo quería tener uno. Y la abuela como que sabía dónde los hacían, no sé, tenía un contacto, alguna cosa, pero nunca me dijeron que me iban a dar el camión. El día de la Navidad, el 25 de diciembre, un camión inmenso, de este grande, altísimo, bien hermoso, estaba allí, al pie de mi cama. Yo lo saqué con tanta felicidad, qué alegría con mi camión, y comencé a pasearlo. Entonces le puse una cuerda para poder arrastrarlo y comencé a mostrarlo. Resulta de que diagonal a lo que yo vivía había un niño que era muy amigo mío, con el cual nosotros jugábamos. Y resulta de que el niño le habían comprado otro juguete y como que él apenas vio el camión, él quería también un camión exactamente igual al mío. Yo no tenía forma de poder darle mi camión, pero entonces tenía la manera de poder decirle a mi abuela que le regalara un camión a él. Comencé a pedir por mi amigo para que no llorara. ¿Sabes? No te olvides en tus diálogos de hablar de otras personas. No te olvides en esa frecuencia de comunicación con Él, de poder hablar de tus amigos, de tu familia. Es más, de poder hablarle aún de aquellas personas con las cuales de pronto no te llevas bien, con aquellas personas que de pronto no tienes química, como se dice, y simplemente aprovecha y pídele por esas personas. ¿Sabes? Ponte a favor de todos ellos.
Ponte a favor de los amigos, de todas estas personas, porque Dios espera que nosotros podamos tener un espíritu justamente de camaradería, de amistad con las demás personas. Y Dios quiere que no solamente tú le hables de tus cosas, porque a veces el mayor problema es que la oración se puede convertir en algo típicamente egoísta. Pido para mí, por lo mío, por lo que yo quiero, por mi casa, por mi familia y los demás. No digo nada. Cuando yo tengo la oportunidad de llegar delante de mi Padre, me tengo que convertir también no solamente en un vocero de mis cosas, sino también en un vocero de las demás personas. Poder decirle, Señor, ellos necesitan como yo te necesito. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero entender el asunto. Yo quiero también estar en tus negocios, en los negocios de mi Padre yo quiero estar. Los negocios tuyos, Señor, son la salvación y eso se da a través de las iglesias, Señor. ¿Por qué no tocas a esa gente de la iglesia? ¿Por qué no los pones, Señor, a que ellos puedan hacer obras benéficas fuera de la iglesia? Que no solamente estén allí reducidos a un lugar, sino que puedan expandirse y puedan buscar la necesidad y no esperar que la necesidad los busque a ellos. A Dios le encantaría que tal vez tú tengas esa comunicación con Él, de que puedas el Señor mirar a aquellas personas que están tomando el lugar de la iglesia como un negocio. Tal vez lo están manejando de una manera equivocada, solamente piensan en ellos, por ellos y para ellos, pero no están pensando en los beneficios que tenemos que brindarles. Qué bueno que nosotros tengamos tanta confianza con el Señor y que nosotros podamos decirle, Señor, queremos una iglesia honesta, una iglesia donde nos enseñen a hacer el bien a la mayor cantidad de gente posible, que podamos extraer lo mejor de nosotros cada día. Y deberías también tener un punto importante. En séptimo lugar, agradecer por tener acceso directo al Padre a través de Cristo. Creo que no hay nada mayor ni mejor que poder tener acceso directo al Señor. No creo que haya un mejor regalo que nosotros, siendo como somos, podamos hablar con el Padre a cualquier hora y a cualquier momento. No necesitamos esperar un día de pronto indicado o una hora indicada, sino que podemos llegar incluso sin avisar. Solamente llegamos, tocamos, toco la puerta y recibo. Aquí estoy, Padre. Me hacías tanta falta hablar contigo que aquí estoy en esta mañana. No hay honor más grande que nosotros tengamos que el honor de poderle hablar a Dios. Y el honor de ser escuchado. No necesitamos audiencia porque una sencilla razón. La palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, mi hermano, hay que acuñar una fe de niño. Ser nosotros mansos y humildes delante del Señor. No creamos que por mucha elocuencia vamos a convencerlo. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 7. Para concluir, Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor 7 de Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Y en Lucas 18:1, mira lo que dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El asunto está en que todo esto es libre albedrío. Tú decides qué hacer, tú decides escuchar, tú decides si pones en práctica todo lo que hoy el Señor nos ha hablado. Tú decides. Simplemente Dios quiere que tú entiendas que Él tiene sus brazos abiertos. Que es necesario que nosotros realmente reenfoquemos nuestra fe y que podamos tener una fe
como las de niño, que podamos creer. Por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo el poder creer que Dios puede hacer algo sobrenatural. Y creo que ahí es donde está el punto, lo que tenemos nosotros que superar. Lo que te dije anteriormente, cuando yo era niño, yo creía que mi abuelo lo sabía todo. Hoy, adulto que creo en Dios, yo sé que Él lo puede todo. Y si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Y esa debe ser nuestra convicción. Creer como un niño es ver a Dios como mi Padre. Si yo quiero creer como un niño, entonces yo tengo que ver a Dios como ese Padre que yo necesito. Y si nosotros nos comparamos la edad que tenemos con la eternidad, realmente somos niños. Y Dios espera que seas tú, que hables como tú hablas, que le cuentes las cosas, las incidencias como tú las ves, que le pidas su opinión. Y créeme que tu vida va a cambiar rotundamente. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad, por tu misericordia, por la palabra con la cual, Señor, hoy has inquietado nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos guíes, pero por sobre todo que coloques esa cavilación en nosotros. No somos tan, Señor, ¿cómo se dice?, tan experimentados que lo sepamos todo. Somos como niños, Señor. Y yo deseo que hoy tú nos recibas como esos niños. Señor, necesitamos que nos guíes, que nos cuides, que nos guardes. Necesitamos, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas. Necesitamos, Señor, que nos tomes de la mano, que nos ayudes a caminar, para que nuestro corazón tome aliento, Señor. Necesitamos sentirnos cuidados en medio de estos tiempos tan peligrosos que nos rodean. Señor, toma el control de la vida de mis hermanos. Bendícenos, Señor, porque queremos ser como tú deseas que nosotros seamos. Tú dijiste que para poder tener acceso a las cosas del cielo, para poder tener acceso al reino, para poder tener acceso a ti, tenemos que ser como niños. Sencillos, simples, pero veraces, honestos, que decimos las cosas que sentimos como las sentimos. Ayúdanos a ser, Señor, de esa manera, Padre mío. Ayúdanos, porque en las cosas de mi Padre no sé de estar. Bendice a mis hermanos hoy. Bendice su familia, sus hijos, sus hogares. Bendice, Padre mío, sus necesidades que hoy están sintiendo. Pero antes que nada, que ellos entiendan que tienen la posibilidad de hablar contigo, porque tú tienes siempre una mejor voluntad que lo que nosotros estamos pidiendo. En tus manos nos colocamos. En tus manos, Señor, estamos seguros y nos sentimos seguros. Por eso te damos gracias por este día, por este momento. Te damos gracias por este medio de comunicación. Gracias, Señor, porque solo en ti recibimos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene tu espíritu, alma y mente, en el nombre glorioso de Jesús. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Y unánime junto contigo, decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, gloria a Dios. Te pido por favor que aprovechemos este medio y esta predicación pueda difundirla a otras personas. No te lo digo porque yo quiera ser famoso. Eso no resuelve el mundo. Muchos han sido famosos y se han muerto y se olvidaron de ellos. Famoso Jesús. Ese sí. Para que se pueda extender la palabra de Dios y que muchas otras personas tengan la posibilidad de poder abrir su corazón al Evangelio. Mis hermanos, que Dios te guarde, que Dios te bendiga.
Hasta siempre, un abrazo y bendiciones.